enfermedad venosa tromboembólica. Dentro de esta categoría está comprendida lo que es la trombosis venosa de miembros inferiores y la embolia pulmonar. Las dos vienen asociadas, vienen juntas y se conoce como enfermedad venosa tromboembólica. El tromboembolismo pulmonar a veces no se logra hacer el diagnóstico y por lo tanto no hacemos un tratamiento adecuado casi en el 75% de los casos. Cuando sospechamos tromboembolismo pulmonar, en un tercio de los pacientes se va a confirmar con los estudios correspondientes. Sin embargo, se ha demostrado que a nivel de los hospitales de tercer nivel hay una incidencia de casi 2.5 de tromboembolismo. Y en autopsia se ha encontrado que hay una prevalencia del 20% y estos episodios de tromboembolismo se asocian a una letalidad en un 20%. El tromboembolismo es una enfermedad inadvertida con un diagnóstico de difícil hacer. El tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de una rama principal o periférica de la arteria pulmonar producido por un émbolo habitualmente. Este émbolo se origina por una fragmentación de trombos que existen a nivel de los miembros inferiores. En 95% de los casos, por lo tanto, el tromboembolismo es una complicación de la trombosis venosa profunda en pacientes que tienen factores de riesgo y en los que está presente lo que es la tríada de Virchow, que es la éstasis venosa, estados de hipercoagulabilidad y una lesión de la pared vascular. Cuando existen estos tres factores es más probable que se produzca la lesión que se llama un trombo en rama del pélvico. Un trombo es la formación de un coágulo dentro del lumen de la vena. Y al fragmentarse este trombo, produce lo que se llama un émbolo. Un émbolo que va a ir por la circulación venosa de la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y va a ir hacia las ramas de la arteria pulmonar. Y dependiendo del tamaño que obstruya, puede producir diferentes formas clínicas de tromboembolismo pulmonar. Entonces, es esta obstrucción mecánica la que va a dar origen a los problemas. La obstrucción mecánica de estas ramas de la arteria pulmonar va a dar lugar a un aumento de la resistencia al flujo arterial pulmonar que va a producir lo que es una hipertensión arterial pulmonar. Estamos hablando del lado arterial pulmonar, no del lado venoso pulmonar. La hipertensión se asocia con problemas con patologías del corazón del lado izquierdo. Aquí estamos hablando de una obstrucción de ramas de la arteria pulmonar, que obviamente está pintado de azul porque lleva la sangre no oxigenada que proviene del lado derecho del corazón. Pero estas son las arterias pulmonares.
Entonces yo voy a tener una hipertensión arterial y obviamente la hipertensión arterial va a producir una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Tienen que recordar que en condiciones normales la circulación arterial pulmonar es de baja presión y de baja resistencia. De baja presión y de baja resistencia. Lo que hace que la pared muscular del ventrículo derecho sea delgada en comparación con la pared muscular del ventrículo izquierdo, que se va a contraer contra una alta presión, que es la presión sistémica de 120/80. La presión arterial pulmonar normal sistólica oscila entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Entonces el ventrículo derecho se contrae en condiciones normales contra una circulación pulmonar de baja presión y de baja resistencia. El momento que se produce una obstrucción de ramas de la arteria pulmonar, va a aumentar la resistencia y por lo tanto la presión. Además de producir estos trastornos hemodinámicos en la arteria pulmonar, hay alteraciones de la relación ventilación pulmonar, que se va a reflejar con hipoxemia. Normalmente, ¿qué es lo que sucede a un trombo venoso? Que se forma en las piernas. O sea, ustedes pueden viajar desde Madrid hasta Cochabamba y estar sentados en el avión durante 12 horas. Al llegar a Cochabamba, de repente generan un trombo venoso. El éxtasis venosa del estar sentado durante muchas horas puede generar un trombo venoso. En los primeros días este trombo venoso es friable. Eso significa que se puede fragmentar y los fragmentos de este trombo se llaman émbolos, que pueden producir el cuadro de embolia pulmonar. Al mismo tiempo que se forma un trombo porque se ha activado la coagulación, también se activa la fibrinolisis. La fibrinolisis es la cuarta parte del sistema de hemostasia del cuerpo. La fibrinolisis significa que en forma natural, por el TPA, el factor activador tisular del plasminógeno, que se llama TPA, voy a convertir el plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina va a producir fibrinolisis, o sea, lisis del trombo que se ha formado en los miembros inferiores. Claro que si estos trombos son extensos, son largos, pueden organizarse y adherirse a la pared venosa y producir lo que se llama un síndrome de insuficiencia venosa crónica. Aquellas personas que tienen miembros inferiores con una piel hiperqueratótica, hiperpigmentada, edematosa, son pacientes que tienen un cuadro de insuficiencia venosa crónica. Si este émbolo llega a la circulación pulmonar, entonces vemos que existe un efecto mecánico producido por la oclusión de la arteria pulmonar. Y una vez que se ha producido la oclusión de la arteria pulmonar, se agregan plaquetas sobre ese émbolo y esas plaquetas van a producir sustancias broncoactivas y vasoactivas que se van a reflejar en cambios hemodinámicos con una vasoconstricción arterial, hipertensión arterial y sobrecarga sistólica aguda del ventrículo derecho. Alteración del intercambio gaseoso con aumento del espacio muerto. Aumento del espacio muerto significa
que hay zonas de ventilación sin perfusión, o hay zonas de ventilación con poca perfusión. Eso se llama espacio muerto. Además, porque se producen sustancias broncoconstrictoras, va a haber broncoconstricción y disminución del surfactante. En la circulación pulmonar, en el árbol arterial pulmonar, también se inicia una fibrinolisis. Y este proceso de fibrinolisis es el que va a permitir la resolución del trombo, y al mismo tiempo que lisa el trombo, que lisa las mallas de fibrina, porque se llama fibrinolisis, porque se convierte el plasminógeno en plasmina por el activador tisular del plasminógeno. Esta fibrinolisis va a hacer que se produzcan productos de degradación de la fibrinolisis. Y dentro de estos productos de degradación de la fibrina, que se llaman PDF, está lo que es el D-dímero, que es un elemento que nos va a ayudar para diagnosticar el tromboembolismo. Esta fibrinolisis puede producir una resolución variable del coágulo, del trombo, del Doctor, coágulo. disculpe, no cambió la diapositiva. ¿Qué dices? No cambió la diapositiva. Ya, qué pena. Puede producir una resolución variable del cuadro y va a producir una alteración circulatoria crónica que se llama la hipertensión arterial pulmonar crónica. Para evaluar un paciente con tromboembolismo pulmonar hay que evaluar factores de riesgo. Factores de riesgo para el desarrollo de este fenómeno de enfermedad venosa tromboembólica, como ser factores de alto riesgo, como ser la cirugía ortopédica, prótesis de cadera, de rodilla, cirugía oncológica mayor, pacientes parapléjicos. Factores de riesgo moderados, como ser la insuficiencia cardíaca, infartos, antecedentes de tromboembolismo venoso, edad mayor de 60 años, pacientes con sobrepeso, con cirugía cardiovascular o abdominopélvica, o que tienen una inmovilización de más de 3 días. El cuadro clínico de un tromboembolismo pulmonar puede haber diversas formas clínicas del tromboembolismo pulmonar. Todo va a estar en relación a la magnitud de la oclusión del lecho arterial pulmonar y a la reserva cardiorrespiratoria que tenga el paciente. Si un paciente tiene una enfermedad cardíaca crónica con una cardiomiopatia dilatada, con una clase funcional 4, tiene una reserva cardíaca ya mínima. Obviamente ese paciente no va a estar bailando cueca para elegir al decano. Va a estar en reposo, va a estar sentado en su casa. Entonces va a tener alto riesgo de desarrollar tromboembolismo. Entonces este paciente que tiene una reserva cardíaca muy disminuida, cualquier evento de obstrucción, aunque sea mínimo, del lecho vascular pulmonar, va a generar una
Una sobrecarga a esa reserva fisiológica disminuida y puede producir cuadros de tromboembolismo de alto riesgo. Los síntomas que se presentan sobre todo son disnea y dolor torácico de inicio súbito. Disnea y dolor torácico que puede ser un dolor de tipo pleurítico. Hay tos, hemoptisis, sibilancias por broncoespasmo. Si la oclusión es importante, puede producir un cuadro que se llama cor pulmonar agudo, que es una insuficiencia cardíaca derecha aguda. Y si la obstrucción, si el trombo es grande que obstruye toda la arteria pulmonar, puede llegar incluso a producir la muerte súbita mediante una actividad eléctrica sin pulso. Frecuentemente los pacientes se operan de la cadera con una prótesis de cadera, están evolucionando bien y entre el tercer o quinto día, cuando empiezan a caminar, de repente colapsan yendo al baño, colapsan en forma súbita e incluso pueden presentar un paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulso y producirles la muerte. Esos son cuadros de tromboembolismo masivo. En la exploración física hay taquipnea, taquicardia, puede haber fiebre. La frecuencia respiratoria mayor de 25 es otro de los frecuentes signos a encontrar. Podemos encontrar un segundo ruido pulmonar aumentado de intensidad. En el foco pulmonar puede haber sibilancias, frote pleural. Y toda vez que uno encuentra signos clínicos sospechosos de tromboembolismo pulmonar, siempre debe examinar los miembros inferiores en busca de patología de una tromboflebitis de miembros inferiores o una trombosis venosa profunda de miembros inferiores que se caracteriza por la presencia de edema, dolor, cambios tróficos en los miembros inferiores. Los cambios tróficos se relacionan a esa coloración oscura hiperqueratótica de la piel. Los síntomas más frecuentes entonces son la disnea, el dolor torácico y la taquipnea, con una frecuencia de más de 25. En menor frecuencia puede haber todos los otros síntomas. Es importante buscar clínicamente algo que nos ponga en evidencia la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Y hay varias escalas que agrupan ciertos componentes, síntomas, signos de esta enfermedad que nos van a permitir poder decidir si hay una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar o es poco probable el diagnóstico. Y una de las escalas es la escala de Wells, que da una puntuación determinada a ciertos factores, como ser, si hay una historia previa de trombosis venosa profunda o trombolismo pulmonar, tiene un punto, 1,5 puntos. Si el paciente está inmovilizado, tiene cirugía reciente, también 1,5. O si el paciente tiene cáncer en cualquier lugar, tiene un puntaje de 1. Si tiene hemoptisis, también se da un punto de 1. Una frecuencia cardíaca de más de 100 por minuto tiene un puntaje así. Y si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, tiene 3 puntos. O cuando en la evaluación clínica nosotros descartamos que exista otra patología, o es poco probable otra patología. O sea, descartamos la posibilidad de que tenga neumonía, de que tenga telectasia, de que tenga derrame pleural, de que haya desarrollado una insuficiencia cardíaca, o que tenga un infarto de miocardio. O sea, descartamos otra patología que explique
la presencia de disnea, dolor torácico y taquipnea. Si otro diagnóstico clínico es poco probable, también se le da un puntaje de 3. La sumatoria de estos puntos, si es menos de 4, es poco probable que eso sea un tromboembolismo pulmonar. Si es más de 4, tiene una alta probabilidad de que el cuadro clínico del paciente sea por un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ese tromboembolismo pulmonar puede tener diferentes formas de presentación. Puede ser un tromboembolismo menor, donde solamente pueda tener disnea, un poco de dolor torácico, taquipnea, pocos síntomas. O puede ser un cuadro donde exista dolor pleurítico, tos con expectoración hematoica, disnea, y obviamente sospecho la posibilidad de un infarto pulmonar. O puede el paciente presentarse con un estado de shock, con hipotensión de inicio súbito, o una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, datos de insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Entonces esto se llama un TEP masivo o también llamado TEP de alto riesgo. Puede ser un cuadro de tromboembolismo pulmonar crónico, donde se han producido episodios repetitivos de fenómenos tromboembólicos menores y que a la larga van a producir lo que es un cor pulmonar, y esto se llama TEP crónico. Entonces, yo aquí tengo un fenómeno una obstrucción pequeña de un coágulo, de una arteria, que va a producir disnea de inicio súbito. La auscultación puede ser normal, hay una obstrucción en la arteriografía, hay una obstrucción en las pequeñas arterias, hay taquicardia, y la radiografía de tórax es normal, o muestra una oligoemia. Entonces yo digo que esto es un paciente que tiene un TEP menor. O puede ser un paciente que tiene una obstrucción periférica de una arteria principal y que va a producir lo que se llama una necrosis isquémica de todo el parénquima distal, un infarto del lóbulo inferior izquierdo. Y en la radiografía se va a ver una zona, una opacidad de forma triangular en cuña en la periferia. Y el paciente se va a quejar sobre todo de disnea y un dolor pleurítico, porque esto está en la periferia. Irrita la pleura y puede producir derrame pleural. Un dolor pleurítico y también puede tener hemoptisis. Entonces yo tengo el paciente que tiene la probabilidad de tener un infarto pulmonar. Puedo tener lo que es un tromboembolismo masivo, una obstrucción de casi toda la arteria pulmonar derecha y la mitad de la izquierda, dejando permeable solamente una pequeña parte de la arteria pulmonar, que va a producir una dilatación aguda del ventrículo derecho. Obviamente es un émbolo en silla de montar que obstruye casi toda la arteria. En la radiografía vamos a ver un crecimiento, una dilatación de las arterias, y vamos a ver una disminución de la vascularidad pulmonar. Obviamente no hay flujo sanguíneo en la periferia, una oligoemia, un aumento de la radiotransparencia en los campos pulmonares. Esta forma de tromboembolismo está asociado con estados de shock o insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca agudas, y son los tromboembolismos masivos de alto riesgo. O puede ser un tromboembolismo crónico. El paciente desarrolla cambios estructurales en las arterias pulmonares, ya sean las grandes o las pequeñas,
cambios estructurales que le van a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho, un crecimiento del ventrículo derecho. Crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento de la arteria pulmonar. Los vasos pulmonares se encuentran obstruidos o deformados por zonas cicatrizales, cordones que deforman el interior de los vasos pulmonares. Esto es porque los trombos no se han lisado completamente y se han organizado y van a desorganizar, van a alterar todo el interior de los vasos pulmonares. Esto va a producir una insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica, lo que se llama un cor pulmonar, y habitualmente secundario a un TEP crónico. En los exámenes complementarios debemos pedir siempre la búsqueda de D-dímero. El D-dímero, les he explicado, es un producto de la degradación de la fibrina. Es un producto de la fibrinolisis endógena que se produce toda vez que tenemos la formación de un coágulo, de un trombo dentro de nuestros vasos arteriales o venosos. Siempre se va a producir, se va a activar la fibrinolisis después de que se ha formado un trombo. Y esa fibrinolisis va a producir lo que se llama el D-dímero, que me sirve sobre todo para descartar una enfermedad venosa tromboembólica cuando los niveles son bajos. Cuando los niveles son bajos me ayudan a descartar. Niveles elevados apoyan el diagnóstico, pero no son específicos de un tromboembolismo pulmonar. La gasometría puede ser normal hasta un 30%, pero podemos encontrar hipoxemia, hipocapnia o normocapnia. La radiografía de tórax nos sirve sobre todo para descartar otras patologías pulmonares o cardíacas. Si yo tengo una imagen de condensación con broncograma aéreo, entonces voy a pensar que ese paciente tiene neumonía y que la causa de su problema de descompensación clínica con tos, con disnea, con fiebre, es la neumonía y no un TEP. Entonces la radiografía de tórax sirve sobre todo para descartar otras patologías. En la mayor parte de los casos la radiografía de tórax es normal en un tromboembolismo pulmonar, o puede haber elevación del diafragma, un infiltrado pulmonar periférico, un derrame pleural, o oligoemia, signos de oligoemia, disminución de la vascularidad de alguna región del pulmón, con atelectasias laminares. En el electrocardiograma, también el electrocardiograma nos ayuda para descartar o ver si no hay un diagnóstico de una descompensación o un cuadro cardíaco agudo. En el electrocardiograma voy a encontrar elevación del segmento ST, entonces voy a pensar que ese paciente está haciendo infarto y la descompensación no es por TEP, sino es por infarto. En un TEP masivo podemos buscar característicamente la presencia de una onda S1Q3T3. Inversión de la onda T, sobre todo en las derivaciones derechas, e hipertrofia y sobrecarga de las cavidades derechas. Entonces el patrón S1 es la presencia de una onda S en derivación 1, Q en 3 y T3. S1, Q3, T3. Obviamente aquí hay una taquicardia sinusal, hay un desvío del eje hacia la derecha, hay datos de crecimiento, dilatación del ventrículo derecho con una onda R predominante en VR y en V1 y una onda S predominante en V5 y V6. Entonces todos estos criterios de taquicardia sinusal, desvío del eje a la derecha, S1, Q3, T3, son datos electrocardiográficos que me permiten apoyar el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Una ecocardiografía.
toda vez que hay una descompensación cardiorrespiratoria, siempre es bueno pedir una ecocardiografía para evaluar la función cardíaca. En un tromboembolismo pulmonar, nosotros, sobre todo cuando es de alto riesgo o es masivo, la ecocardiografía me sirve para valorar la funcionalidad del ventrículo derecho. La funcionalidad del ventrículo derecho. Si hay un aumento del diámetro del ventrículo derecho, abombamiento del septo interventricular hacia la izquierda, con reducción del diámetro del ventrículo izquierdo, o datos de hipoquinesia o aquinesia del ventrículo derecho, todo nos indica un compromiso del ventrículo derecho, una disfunción del ventrículo derecho. La presencia de insuficiencia tricúspide también me indica una hipertensión arterial pulmonar. E indudablemente la ecocardiografía me permite calcular la presión en una arteria pulmonar. Hay datos ecocardiográficos que usa el médico que está haciendo la ecocardiografía que le permite calcular la hipertensión arterial pulmonar de acuerdo al diámetro, a la velocidad de flujo en la arteria pulmonar. Nosotros debemos tratar de, en pacientes que tienen con una clínica compatible, hacer el diagnóstico de una oclusión de la arteria pulmonar. En estos tiempos ya no se hace la gamografía de perfusión pulmonar o gamografía de ventilación-perfusión. Sin embargo, tienen que conocer aquellos, porque en estos tiempos lo que más se hace es una angiotomografía pulmonar con sustracción digital o una angiografía que es más compleja. Pero la angiotomografía pulmonar es una forma de estudio tomográfico de rápido acceso que va a hacernos un diagnóstico de oclusión de la arteria pulmonar. En la gamografía de ventilación hay una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar cuando hay dos o más defectos segmentarios de perfusión, pero con ventilación normal en esa zona y con radiografía de tórax normal. O sea, yo tengo una falta de perfusión con ventilación y radiografía de tórax normal. Cuando se asocia estos defectos de perfusión con ventilación y radiografía de tórax normal, digo, existe una alta probabilidad. En el proceso de diagnóstico siempre hay que ver las piernas. Toda vez que hay una enfermedad venosa tromboembólica hay que hacer un examen clínico de las piernas en busca de los datos clínicos de trombosis venosa profunda o hacer estudios de un ecodoppler venoso de miembros inferiores o una venografía de miembros inferiores para detectar la presencia de trombos en las piernas. Entonces, sospechamos por la presencia de factores de riesgo, los antecedentes clínicos. La probabilidad encima de los factores de riesgo aumenta cuando hay signos, una clínica compatible con TEP. Y cuando encuentro dedímeros elevados, una gasometría arterial, o una radio anormal, o una radiografía de tórax normal, o un electrocardiograma con las características señaladas. Esto me da una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Y eso confirmo con la presencia de un ecodoppler de miembros inferiores. Pues si en el ecodoppler de miembros inferiores yo encuentro evidencia de trombosis venosa profunda, a veces ya no es necesario hacer otros diagnósticos, porque al existir ya trombosis venosa profunda y una clínica compatible, hay una alta sospecha de TEP. Se puede hacer la gamografía y lo más importante es la angiotomografía pulmonar de alta resolución, que es el estudio que más se usa para poder diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. Una vez diagnosticado el tromboembolismo pulmonar, hay que catalogarlo si es de alto riesgo o de bajo riesgo. De alto riesgo de mortalidad, o sea, de una mortalidad temprana por el tromboembolismo pulmonar. Y esta severidad o este riesgo de mortalidad está dado por el compromiso anatómico o la forma de distribución del trombo en las arterias intrapulmonares
y por la reserva cardiovascular y respiratoria que pueda tener el paciente. Les vuelvo a repetir, si un paciente tiene EPOC y tiene una reserva respiratoria ya reducida, cualquier evento menor de tromboembolismo pulmonar puede deteriorar en forma progresiva e importante a ese paciente y conducirle al fallecimiento. En las guías, estos tromboembolismos de alto riesgo se llaman masivos o submasivos. El alto riesgo está dado entonces por la magnitud de la obstrucción de la arteria pulmonar y analizando si el paciente tiene patología cardíaca o respiratoria y si esta patología cardíaca o respiratoria está o no está descompensada. Cuando existe un alto riesgo está dada por la presencia de disfunción del ventrículo derecho o por injuria del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho va a ser reflejado por un estado de shock y la lesión del ventrículo derecho va a ser reflejada por la secreción de troponinas de las células miocárdicas lesionadas, que son signos de microinfarto del ventrículo derecho. Entonces, para estratificar el riesgo, yo uso marcadores clínicos como la presencia de un estado de shock o hipotensión, que es lo más fácil de detectar. Marcadores de disfunción del ventrículo derecho y de lesión miocárdica del ventrículo derecho. Lesión miocárdica. De disfunción del ventrículo derecho en la ecocardiografía, nuevamente repetimos, dilatación del ventrículo derecho, desviación del tabique, hipoquinesia o sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. En la tomografía también hay dilatación del ventrículo derecho, desvío del tabique interventricular. Puedo yo solicitar el péptido natriurético atrial, el propéptido, que se encuentran elevados por una dilatación súbita de la aurícula derecha. Péptido natriurético atrial. Y en el cateterismo hay elevación de las presiones de la aurícula y del ventrículo derecho. Marcadores de lesión del ventrículo derecho, lesión miocárdica con la presencia de troponina T o I positivas. Entonces, cuando yo tengo marcadores de alto riesgo, como ser en la clínica hipotensión, hallazgos de disfunción del ventrículo derecho o injuria, tengo un riesgo de alrededor de más de 15% de mortalidad de estos pacientes, mortalidad temprana por el tema. Cuando no tengo ninguno de estos elementos, se dice un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo o que tiene una mortalidad de menos del 1%. Entonces, clínicamente es la presencia de shock o hipotensión en el momento de presentación de estos pacientes que tienen TEP, lo que nos va a permitir distinguir si tiene alto riesgo o tiene un bajo riesgo. Si no hay hipotensión, no hay shock, se dice de bajo riesgo. La estrategia de manejo de estos dos grupos es diferente. En los pacientes de bajo riesgo, cuando el diagnóstico es altamente probable con una escala de Wells de más de 4 puntos y que no tiene contraindicaciones para el tratamiento, que es la anticoagulación, es mejor iniciar la heparina por infusión endovenosa o las heparinas de bajo peso molecular y al mismo tiempo anticoagulación por vía oral, mientras se continúan haciendo los estudios complementarios para confirmar o descartar un tromboembolismo pulmonar. Sobre todo cuando no hay contraindicación a la heparina, que es la presencia de una hemorragia digestiva activa reciente, una hipertensión arterial severa, no controlada, un trastorno hemorrágico primario, hemorragias intracerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, con hematomas, contusiones, hemorragias intracerebrales, una insuficiencia hepática. Si no hay estas contraindicaciones y el paciente tiene un diagnóstico probable de tromboembolismo, es mejor iniciar la anticoagulación con heparina por vía intravenosa en infusión venosa.
La heparina se usa con una dosis inicial de 80 unidades kilopeso, lo que hace más o menos tener que administrar entre 2.000 a 3.000 unidades como la dosis de impregnación. Y la dosis de mantenimiento, que significa dar entre 15 a 18 unidades kilopeso hora. O sea, es una infusión endovenosa continua. Ya no se da la heparina 5.000 unidades endovenoso cada 6 horas, cada 4 horas. La heparina debe usarse en infusión endovenosa continua, a una dosis de 15 a 18 unidades kilopeso hora, lo que hace que más o menos en los adultos promedios tengamos que dar una infusión de 800 a 1.200 unidades por hora de heparina. 800 a 1.000 unidades por hora. Pero la heparina para anticoagulación por vía intravenosa o plema siempre debo controlar, porque no puedo dar de más o de menos. Si doy de más, corro el riesgo de sangrados. Si doy menos dosis, la efectividad del tratamiento es baja. Y debo controlar la dosis de la heparina con el tiempo de tromboplastina activado, un APTT, que se solicita antes de administrar la dosis inicial de heparina y a las 6 horas de iniciado la dosis de mantenimiento. Este nivel antes de iniciar la heparina es el fundamental porque me va a permitir tener un patrón determinado de un nivel de anticoagulación adecuado, que con la infusión de heparina significa que yo tengo que tener un APTT entre 2 a 2.5 veces el valor basal. Yo tengo un valor basal de APTT de 35 segundos, entonces una anticoagulación óptima con heparina va a significar tener 2 veces 35, o sea, 70 segundos. Entre 70 y 85 segundos tiene que ser el valor ideal de anticoagulación de ese paciente que tiene un valor basal de 35 segundos. Si yo no estoy en este rango, tengo que modificar la infusión de insulina variando más o menos en 200 unidades por hora. Si está muy elevado el APTT, voy a disminuir 200 unidades hora. Si está muy bajo el APTT y no ha cambiado del valor basal, voy a aumentar en 200 unidades hora. Y tengo que volver a hacer una reevaluación 4 a 6 horas después para saber si ya me encuentro dentro del rango terapéutico, que es un APTT entre 2 a 2,5 veces el valor basal. Debido a estos inconvenientes que significa la infusión, la anticoagulación por infusión endovenosa continua de heparina en los pacientes de bajo riesgo, es que se ha aprobado ya el uso de la enoxaparina por vía subcutánea, una heparina de bajo peso molecular. La más usada es enoxaparina, una dosis de 1 miligramo kilopeso cada 12 horas o 1.5 miligramos una vez al día. Estas dosis son dosis plenas de heparina, dosis plenas de anticoagulación, lo que obviamente nos va a permitir anticoagular al paciente sin necesidad de hacer estos controles de laboratorio cada 6 horas, sin necesidad de modificar la dosis de heparina de acuerdo a los resultados del laboratorio. Entonces yo puedo anticoagular con enoxaparina. Y al mismo tiempo hay que iniciar anticoagulación por vía oral en las primeras 48 horas. Antes el anticoagulante de elección era la warfarina, a una dosis de 5 a 10 miligramos día, la dosis inicial con un mantenimiento entre 2.5 a 5 miligramos día, pero también nuevamente la warfarina tiene que ser, su dosificación tiene que ser controlada de acuerdo a parámetros de laboratorio, que es el INR, el Índice Normatizado Internacional del TP.
Para tener una adecuada anticoagulación con warfarina debo buscar un INR entre 2 a 3. Valores mayores a 3 corro el riesgo de sangrado. Valores menores a 2 se corre el riesgo de dar un tratamiento inadecuado. De ahí que actualmente se están usando nuevos anticoagulantes solares para reemplazar a la warfarina, que no requieren el control periódico del INR. Los más usados son los anticoagulantes antifactor 10 activado. Antifactor 10 activado, que se llama el rivaroxaban y el apixaban, que tienen una dosis fija entre 10 y 20 miligramos el rivaroxaban y entre 5 y 10 miligramos el apixaban. Estos anticoagulantes no requieren del control del INR. Actúan contra el factor 10 activado. Si ustedes saben fisiología, van a recordar que la cascada de coagulación, cuando se activa la cascada de coagulación, la última fase de la cascada de la coagulación es la formación del factor 10 activado. Ahí es donde actúan estos antifactor 10. Si no hay activación de la cascada de coagulación, no van a actuar. Mientras que la warfarina actúa sobre los factores de coagulación producidos por el hígado, factores procoagulantes. Y de ahí el riesgo de que se produzca una hemorragia con el uso de la warfarina, que va a estar en relación a la duración del tratamiento, tiene interacciones farmacológicas con analgésicos, aspirina, antibióticos, y en personas de mayor edad aumenta el riesgo de hemorragia. ¿Qué tiempo voy a tratar? Voy a anticoagular con heparina o con enoxaparina por 5 a 7 días y al mismo tiempo iniciar anticoagulación oral, idealmente con rivaroxaban o apixaban. En aquellos pacientes cuyos factores de riesgo se controlan y vuelven a una vida normal, el tiempo de anticoagulación puede ser de 3 a 6 meses. O puede ser más o incluso toda la vida. Si un paciente viene de España, tiene 50 años y ha tenido un episodio menor de tromboembolismo pulmonar, puede que requiera una anticoagulación por 3 meses y nada más. Y si ese paciente vuelve a una vida normal, entonces ya no va a requerir más anticoagulación. Pero si es un enfermo que tiene un cáncer de próstata metastásico y que todo el día está sentado en su casa porque ya su enfermedad está avanzada, entonces este paciente va a tener constantemente factores de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces quizás a este tipo de pacientes se tenga que anticoagular de por vida. O sea, las decisiones clínicas de la duración de la anticoagulación van a depender del cuadro clínico de los enfermos. Esto es el manejo de tromboembolismos de bajo riesgo. La diferencia en el manejo del tromboembolismo de alto riesgo, en aquellos que tienen un aumento súbito de la presión en la arteria pulmonar, de la resistencia al flujo, es que tengo que tratar de abrir esas arterias pulmonares. Tengo que tratar de destapar las arterias pulmonares, haciendo uso de fibrinolíticos, ya sea por vía sistémica o por vía local con fragmentación del coágulo y aspiración del coágulo. Obviamente, para hacer una fibrinolisis local con fragmentación del coágulo se necesitan laboratorios de hemodinamia y personal especializado que maneje la técnica de realizar esta terapia endovascular. Si uno no tiene esos recursos, puede hacer fibrinolisis sistémica, la administración de fibrinolíticos por vía endovenosa. Y al mismo tiempo de que hago la fibrinolisis con
Antes se usaba la estreptoquinasa, pero ya no existe estreptoquinasa, sino es análogos del activador tisular del plasminógeno, sustancias recombinantes que son del activador tisular del plasminógeno. Todos nosotros en nuestro cuerpo tenemos activador tisular del plasminógeno, que va a convertir la plasminógeno en plasmina. Toda vez que formamos un trombo, un coágulo por alguna anormalidad, siempre vamos a tener en nuestro endotelio vascular el activador tisular del plasminógeno. Los análogos son la alteplasa y la tenesteplasa, que son los que más se usan. Y estos se usan como fibrinolíticos en una dosis de 50 miligramos para la tenesteplasa o alteplasa como 100 miligramos, administrarse en unas 2 horas. Estos trombolíticos o fibrinolíticos se usan también para el manejo del infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces hago fibrinolisis sistémica con estos fármacos y puedo hacer, y al mismo tiempo hago tratamiento de sostén, porque esos pacientes han estado de shock, entonces tengo que dar líquidos endovenosos, vasopresores, noradrenalina, dopamina, para tratar de sostener una presión adecuada, mínima adecuada, darles oxigenoterapia, asistencia respiratoria, broncodilatadores. Y una vez administrado estos fibrinolíticos actúan tratando de lisar los coágulos, destruir los coágulos. Pero no me aseguran que si sigue el proceso de lesión de los endotelios vasculares se van a generar nuevos coágulos. O incluso si la lisis de un coágulo en la arteria, de un trombo en la arteria pulmonar no es completa, quedan restos donde se puede nuevamente activar la cascada de la coagulación. Entonces, al mismo tiempo, debo iniciar la anticoagulación, de la misma forma como hago con el tromboembolismo de bajo riesgo, ya sea usando heparina endovenosa en infusión endovenosa, o usando heparinas de bajo peso molecular a dosis plenas, y también dando anticoagulación por vía oral. Pero la anticoagulación también se debe administrar a los pacientes de alto riesgo. Ya, ¿tienen alguna pregunta? Ya, está bien. Nos vemos hasta luego. Que les vaya bien. Doctor. ¿Han escuchado o no han escuchado ninguna parte del tema? O directamente no han escuchado y todo se ha cortado? No, doctor. ¿Se escucha, ¿Han doctor? escuchado un poco el tema? Lo que deberían hacer ustedes para mejorar su aprendizaje es exigir clases presenciales. Porque esta forma de dar clases es lo más precario que puede existir. Deberían exigir presencialidad a todo nivel, tanto en las clases teóricas, bueno, en las prácticas ya creo que todos están haciendo clases presenciales, porque están siendo muy limitados en la adquisición de sus conocimientos. Y no les va a ayudar a futuro cuando lleguen a ser profesionales. Debería haber una comisión de su curso, ir a la decanatura, al departamento y exigir clases presenciales. Ya, conmigo es hasta nunca más. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.